Alrededor del mundo existen monumentos y construcciones tan extraordinarias que desafían todo lo que creemos saber sobre la historia de la humanidad. ¿Cómo fue posible que civilizaciones tan antiguas lograran hazañas que hoy nos parecen imposibles? ¿Qué secretos esconden estas estructuras? Algunos creen que no fueron creadas por manos humanas, sino que fueron inspiradas por seres de otro mundo o por un conocimiento prohibido que ha sido cuidadosamente ocultado a lo largo del tiempo. Hoy desvelaremos 10 construcciones antiguas que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia para siempre. Desde templos subterráneos tallados con una precisión asombrosa hasta murallas gigantescas que desafían las leyes de la física. Cada uno de estos misterios plantea unas inquietantes preguntas. ¿Quiénes estaban detrás de estas obras? ¿Y por qué han sido ocultadas u olvidadas? Lo que estás a punto de descubrir no solo desafiará tus conocimientos, sino que podría abrir la puerta a verdades que han permanecido en las sombras durante siglos. Al final de este recorrido, descubrirás secretos que conectan lo imposible con lo real, respuestas que desafiarán tu forma de ver la historia y te dejarán con una perspectiva completamente nueva. Cada minuto de este viaje está diseñado para revelarte algo asombroso, algo que no querrás perderte. Estás en dato cierto y hoy presentamos 10 construcciones imposibles y enigmáticas del mundo antiguo. Bienvenidos. Comenzamos nuestro viaje en una pequeña isla en el corazón del Mediterráneo, Malta, hogar de uno de los complejos arqueológicos más enigmáticos del mundo antiguo. El complejo arqueológico de Tarsien, construido hace más de 5.000 años, se encuentra envuelto en un aura de misterio y asombro. Estas estructuras megalíticas, reconocidas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, desafían todo lo que sabemos sobre las capacidades de las civilizaciones prehistóricas. El complejo consta de 4 templos interconectados, construidos con bloques de piedra que pesan decenas de toneladas. A pesar de la tecnología rudimentaria de la época, estas piedras fueron extraídas, transportadas y colocadas con una precisión que resulta desconcertante incluso hoy. ¿Cómo pudieron mover semejantes colosos sin herramientas modernas? Más intrigante aún es la decoración de los templos. Intrincados patrones en espiral, representaciones de animales y figuras abstractas que parecen cargadas de significado. Una de las mayores incógnitas de Tarsien es cómo sus constructores lograron manejar piedras tan enormes con los recursos limitados de la Edad de Piedra. Algunos teorizan que utilizaron rodillos de madera, pero Malta carece de bosques abundantes, lo que hace esta hipótesis poco probable. Otros sugieren que emplearon trineos y grasa animal, aunque esta explicación tampoco resuelve cómo lograron maniobrar bloques tan masivos con una precisión casi milimétrica. Además, las piedras están dispuestas de tal manera que las entradas de los templos parecen alinearse con eventos solares y estelares. Este detalle sugiere un conocimiento astronómico avanzado, lo cual plantea otra pregunta. ¿Cómo adquirieron estos conocimientos? ¿Fueron estas habilidades el resultado de siglos de observación? ¿O es posible que estuvieran influidos por una fuente externa de sabiduría? El propósito de Tarsien sigue siendo objeto de debate. En el sitio se encontraron restos de cremación, lo que sugiere que pudo haber sido un lugar de enterramiento. Sin embargo, la presencia de altares y símbolos sagrados también indica que se utilizó para rituales religiosos. Las espirales y las figuras decorativas parecen estar cargadas de simbolismo, pero nadie sabe exactamente qué representan. Algunas teorías más audaces sugieren que Tarsien podría haber sido un portal espiritual, un lugar donde los antiguos habitantes de Malta buscaban conectar con el cosmos o con entidades superiores. Estas ideas, aunque especulativas, no están fuera de lugar si consideramos que muchas culturas antiguas concebían sus templos como puntos de contacto entre lo terrenal y lo divino. Lo que hace a Tarsien aún más misterioso es la desaparición de la civilización que lo construyó. No hay evidencia de guerras, invasiones o desastres naturales que expliquen su abandono. Es como si sus habitantes simplemente se desvanecieran, dejando detrás un legado de piedra que habla de su grandeza, pero guarda silencio sobre su destino. Algunos arqueólogos creen que la presión demográfica o el agotamiento de recursos podría haber llevado al colapso de esta cultura. Otros, sin embargo,
Se preguntan si los habitantes de Malta descubrieron algo que los obligó a dejar su hogar. Tal vez un conocimiento que no estaban preparados para manejar, o una amenaza que no podían enfrentar. Hoy, Tarxien sigue siendo un sitio de fascinación y estudio. A pesar de los avances tecnológicos, muchas preguntas permanecen sin respuesta. ¿Cómo lograron estos antiguos arquitectos crear algo tan monumental? ¿Qué secretos se esconden en los símbolos y patrones tallados en la piedra? Y, lo más inquietante, ¿por qué su civilización desapareció tan repentinamente? Estas preguntas quizá no podamos responderlas ahora, pero nos conducen a otro enigma arquitectónico: la imponente ciudadela de Bam, en Irán. Esta colosal estructura de adobe, situada en el árido desierto de Kerman, es más que un simple testimonio de la ingeniería antigua. Es un lugar que despierta asombro y deja a los historiadores con preguntas sin respuesta sobre el conocimiento y las intenciones de sus constructores. Construida hace más de 2000 años, aunque algunos sugieren que podría ser aún más antigua, Argebam es la mayor estructura de adobe del mundo. Se extiende por unos 180.000 metros cuadrados, y en su apogeo no solo fue un centro comercial clave en la ruta de la seda, sino también una ciudad completamente funcional, diseñada para soportar el paso del tiempo y los rigores del desierto. La ciudadela está rodeada por murallas de 12 metros de altura y 38 torres de vigilancia que hablan de una planificación militar sofisticada. Dentro de sus límites, los arqueólogos han identificado un complejo urbano con residencias, un bazar, un templo de fuego y un área militar. Cada rincón de Bam parece haber sido meticulosamente diseñado para garantizar la autosuficiencia de sus habitantes. Lo más intrigante es su sistema hidráulico, conocido como Qanats. Este método de irrigación subterránea permitió a Bam transportar agua desde fuentes lejanas hasta el corazón de la ciudad. Una hazaña increíble en un entorno tan hostil. Este nivel de ingeniería no solo garantizó la supervivencia de sus habitantes, sino que también planteó preguntas sobre cómo lograron dominar técnicas tan avanzadas con herramientas aparentemente rudimentarias. ¿Cómo consiguieron estos constructores antiguos diseñar un sistema tan eficiente? ¿Qué conocimientos poseían sobre la interacción entre el entorno y los materiales? Estas preguntas permanecen abiertas, dejando espacio para teorías que desafían nuestra comprensión de la historia. Aunque Bam prosperó durante la dinastía safávida, 1501 a 1736, se cree que su construcción inicial podría datar del período parta o incluso de la aqueménida. Este rango de antigüedad plantea la posibilidad de que su propósito fuera más profundo que el de una simple fortaleza. Algunas teorías sugieren que Bam fue un centro espiritual o un lugar de aprendizaje secreto. Las leyendas locales hablan de túneles subterráneos y cámaras ocultas que nunca han sido descubiertas, alimentando especulaciones sobre la existencia de conocimientos ocultos transmitidos de generación en generación. Este aspecto místico, combinado con la escala de la construcción, ha llevado a algunos a considerar que los antiguos constructores de Bam pudieron haber tenido acceso a un conocimiento perdido, o incluso, según las teorías más conspirativas, a influencias externas que desafiaban lo que consideramos normal para su tiempo. En 2003, un terremoto devastador dañó severamente la ciudadela. Sin embargo, los esfuerzos de reconstrucción no solo recuperaron gran parte de la estructura, sino que también revelaron detalles asombrosos sobre su construcción original. Se descubrió que los antiguos arquitectos usaron técnicas que los restauradores modernos apenas comienzan a comprender. Este hallazgo ha llevado a plantear la idea de que estos constructores no solo dominaban el trabajo con adobe, sino que también tenían un conocimiento profundo de la dinámica estructural y el comportamiento de los materiales. ¿Podrían haber poseído métodos que hemos olvidado con el tiempo? No es de extrañar que la ciudadela de Bam inspire teorías conspirativas. Algunos afirman que su resistencia y diseño no pueden explicarse únicamente por el ingenio humano, sugiriendo que podría haber sido influenciada por civilizaciones perdidas, o incluso fuerzas más allá de nuestra comprensión. Aunque estas ideas carecen de respaldo científico, la falta de registros detallados y el asombro que genera su magnitud dejan espacio para la especulación. Mientras nos despedimos de las murallas de Bam, queda claro que esta ciudadela es mucho más que una maravilla arquitectónica.
Es un enigma que conecta nuestro presente con el pasado, un recordatorio de lo poco que sabemos sobre los verdaderos límites de las civilizaciones antiguas. Pero para conocer otro enigma, nos trasladamos a las soleadas costas de Creta, hogar de una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia antigua, los minoicos. Aquí se encuentra el Palacio de Cnosos, un lugar que no solo destaca por su belleza arquitectónica, sino por los secretos que parece guardar tras cada esquina. Este palacio, según la mitología griega, fue el escenario del célebre mito del Minotauro, un ser mitad hombre y mitad toro atrapado en un laberinto. Pero más allá de las leyendas, la realidad del Palacio de Cnosos es igual de fascinante y llena de preguntas sin respuesta. Construido hace más de 4000 años, el Palacio de Cnosos se erige como el centro político, religioso y cultural de la civilización minoica. Su diseño es tan complejo que incluso hoy en día se le compara con un laberinto. Pasillos interminables, habitaciones interconectadas y áreas ceremoniales cuidadosamente organizadas forman parte de un entramado que parece diseñado para confundir y maravillar a partes iguales. El palacio cuenta con aproximadamente 1300 habitaciones distribuidas en varios niveles. Una proeza arquitectónica que nos hace preguntarnos, ¿cómo lograron los minoicos construir algo tan avanzado en una época tan remota? Algunos arqueólogos sugieren que su diseño no era solo funcional, sino que podría haber tenido un propósito simbólico o espiritual. Podría ser que el palacio mismo fuera un reflejo de su cosmovisión, un intento de replicar un orden cósmico en la Tierra. Lo que más desconcierta a los investigadores son los sistemas avanzados que se encontraron dentro del palacio. Cnosos poseía un sistema de suministro de agua y drenaje que rivalizaba con las tecnologías de las civilizaciones posteriores. Las tuberías de cerámica distribuían agua potable, mientras que los baños y desagües internos reflejaban un conocimiento avanzado de la ingeniería. Además, las pinturas murales que decoran las paredes del palacio muestran una habilidad artística impresionante. Los frescos, vibrantes y llenos de vida, representan escenas de la naturaleza, actividades ceremoniales y figuras humanas que parecen estar inmersas en ritos desconocidos. ¿Qué secretos esconden estas imágenes? ¿Reflejan una sociedad profundamente conectada con su entorno o algo más? El Palacio de Cnosos también está envuelto en un misterio mayor: la repentina desaparición de la civilización minoica. Aunque fue una de las culturas más avanzadas de su tiempo, los minoicos desaparecieron de la historia alrededor del año 1450 a.C., dejando atrás pocas pistas sobre su destino. Algunos expertos creen que una erupción volcánica en la isla de Santorini podría haber sido el principio del fin, desatando tsunamis y cambios climáticos devastadores. Otros sugieren que fueron víctimas de invasiones o conflictos internos. Lo más desconcertante es que no hay registros escritos que expliquen qué sucedió. Los pocos documentos que se han encontrado, escritos en el sistema conocido como Lineal A, aún no han sido descifrados, lo que deja abierta la puerta a teorías que incluyen conocimientos perdidos, desastres naturales y, en el ámbito más conspirativo, posibles contactos con civilizaciones externas. La conexión entre el Palacio de Cnosos y el mito del Minotauro añade una capa de intriga a su historia. Según la leyenda, el rey Minos ordenó construir un laberinto para encerrar al monstruo, fruto de una unión entre su esposa y un toro divino. Aunque no hay evidencia arqueológica de un laberinto literal, el diseño del palacio parece haber inspirado esta narrativa. Los corredores laberínticos y las áreas ocultas sugieren que la mitología y la realidad podrían estar más entrelazadas de lo que imaginamos. Como con cualquier enigma histórico, el Palacio de Cnosos ha sido objeto de teorías que van desde lo plausible hasta lo fantástico. Algunos creen que los minoicos poseían conocimientos avanzados que obtuvieron de civilizaciones perdidas, o, según las teorías más osadas, de contactos con seres de otros mundos. Las representaciones de figuras humanoides en los frescos y la precisión matemática de su arquitectura han alimentado estas ideas. ¿Podrían los minoicos haber sido guardianes de un conocimiento que finalmente se perdió con su desaparición? Hoy, el Palacio de Cnosos sigue siendo un sitio de estudio y fascinación. Cada hallazgo arqueológico aporta nuevas piezas al rompecabezas, pero también plantea más preguntas.
cuál era su verdadera función, qué significaban sus elaborados rituales, y cómo lograron construir algo tan monumental en una época en la que se suponía que la tecnología era rudimentaria. Estas preguntas nos llevan desde Creta hasta Indonesia, a los majestuosos templos de Prambanan, un sitio que combina devoción, arte y misterios que desafían nuestro entendimiento. El templo de Prambanan, o Candi Prambanan, como se le conoce localmente, es el mayor complejo de templos hindúes en Indonesia. Construido alrededor del siglo IX, este conjunto monumental se alza como un tributo a la Trimurti, la trinidad sagrada del hinduismo compuesta por Brahma, Vishnu y Shiva. Con 240 templos que forman un diseño geométrico perfecto, su disposición y detalles arquitectónicos son un testimonio de la capacidad humana para construir lo aparentemente imposible. Las leyendas locales atribuyen el origen del templo a un acto sobrenatural. Según la historia, un príncipe llamado Bandung Bondowoso intentó conquistar el corazón de la princesa Rara Jonggrang. Ella le impuso una tarea imposible: construir 1000 templos en una sola noche. Con la ayuda de espíritus, el príncipe casi lo logró, pero la princesa, en un intento de frustrar su trabajo, engañó al príncipe al fingir el amanecer. Enfurecido, la maldijo, convirtiéndola en la estatua principal que aún se encuentra en el templo. Aunque esta historia pueda parecer un mito, plantea una cuestión intrigante. ¿Por qué una construcción de tal magnitud está asociada a un relato de intervención sobrenatural? Tal vez, como en muchos otros sitios antiguos, esta narrativa sirva para explicar un conocimiento perdido o una tecnología que hoy no comprendemos. ¿O es posible que el misterio de su construcción sea aún más profundo de lo que imaginamos? El templo de Prambanan está construido con piedra volcánica, un material abundante en la región pero extremadamente difícil de trabajar. Cada piedra fue cortada, transportada y colocada con una precisión asombrosa. Incluso después de siglos de terremotos y actividad volcánica, los templos principales han resistido, un testimonio de la habilidad y el conocimiento de sus constructores. Más allá de su resistencia estructural, la orientación de los templos parece alinearse con principios astronómicos. ¿Cómo obtuvieron los antiguos habitantes de esta región un entendimiento tan avanzado del cosmos? Algunos expertos sugieren que pudo haber un intercambio de conocimientos con otras civilizaciones avanzadas, mientras que otros se aventuran en teorías más conspiranoicas, hablando de influencias externas más allá de lo humano. Los muros de Prambanan están adornados con relieves que narran historias épicas como el Ramayana. Sin embargo, entre las figuras y escenas religiosas se encuentran patrones geométricos y símbolos que no tienen explicación clara. Algunos estudiosos creen que podrían representar conocimientos astronómicos o matemáticos codificados. ¿Podrían estos grabados ser un mensaje de advertencia o una guía para quienes logren descifrarlo? Además, la distribución de los templos menores alrededor de los principales parece obedecer a un diseño que no es meramente decorativo. Los arqueólogos han encontrado que ciertos templos están ubicados en puntos específicos que amplifican sonidos, un fenómeno que habría sido usado para rituales. Estas características invitan a pensar en un propósito más complejo detrás de Prambanan, quizás relacionado con ceremonias que buscaban conectarse con lo divino o incluso con fuerzas desconocidas. Hoy, el templo de Prambanan es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y atrae a miles de visitantes cada año. Sin embargo, aún guarda secretos que esperan ser desvelados. Las restauraciones han recuperado gran parte de su esplendor, pero también han revelado más preguntas. ¿Qué fragmentos perdidos podrían haber contenido claves cruciales para entender su verdadero propósito? A medida que exploramos estos lugares cargados de historia y simbolismo, es difícil no preguntarse si alguna vez entenderemos completamente el legado de civilizaciones que parecían adelantadas a su tiempo. Desde Prambanan, nos movemos hacia otra obra maestra esculpida en la roca, un lugar donde la fe y el misterio se entrelazan en formas que siguen desconcertando a la humanidad. El Templo de Borobudur. Este templo, el mayor monumento budista del mundo, no solo es un símbolo de devoción religiosa, sino también un enigma arquitectónico y filosófico que ha fascinado a estudiosos, exploradores y buscadores de respuestas durante siglos.
Borobudur se encuentra en la isla de Java, rodeado por volcanes y vegetación exuberante, como si la naturaleza misma intentara proteger su secreto. Construido en el siglo IX durante la dinastía Sailendra, este templo no es simplemente un lugar de culto, sino un mandala tridimensional. Su diseño, basado en una combinación de geomancia y simbolismo budista, representa el camino hacia la iluminación. Con más de 2 millones de bloques de piedra volcánica ensamblados sin ningún tipo de cemento, la precisión de su construcción es desconcertante. ¿Cómo lograron alinear y levantar semejante estructura sin tecnología avanzada? ¿Qué conocimientos matemáticos, astronómicos y filosóficos poseían sus constructores para crear algo tan perfecto y monumental? Las respuestas, hasta hoy, permanecen en las sombras. El diseño de Borobudur es una representación del cosmos según la filosofía budista. La base, o Kamadhatu, simboliza el mundo de los deseos. El cuerpo, o Rupadhatu, representa el mundo de las formas. Y la cima, o Arupadhatu, simboliza el mundo de lo intangible. Al recorrer sus 9 niveles, se dice que uno experimenta un viaje espiritual que culmina en la iluminación. A lo largo de sus paredes se encuentran más de 2.600 paneles en relieve que narran historias de la vida de Buda, así como enseñanzas y mensajes ocultos. Estos relieves no solo son artísticamente asombrosos, sino también un misterio en sí mismos. Algunos investigadores creen que contienen mensajes cifrados sobre astronomía, filosofía y matemáticas que aún no hemos descifrado. Borobudur fue inexplicablemente abandonado en el siglo XIV, posiblemente debido a la influencia del Islam en la región o a desastres naturales como erupciones volcánicas. Durante siglos, permaneció oculto bajo capas de ceniza volcánica y selva, hasta que fue redescubierto por los colonos británicos en el siglo XIX. Su redescubrimiento no solo desenterró una maravilla arquitectónica, sino también un sinfín de preguntas sobre su propósito y significado. ¿Cómo pudo una estructura tan masiva y significativa quedar en el olvido durante siglos? ¿Fue realmente un olvido, o fue intencionalmente ocultada para proteger su conocimiento de fuerzas externas? Estas preguntas añaden una capa de misterio a este ya enigmático lugar. En la cima de Borobudur se encuentra una estupa central rodeada por 72 estupas perforadas, cada una con una estatua de Buda en su interior. Según las leyendas locales, tocar la figura de Buda a través de los agujeros trae buena fortuna. Sin embargo, lo que más intriga a los investigadores es el significado oculto detrás de estas estructuras. Algunos creen que representan un mapa del universo, o incluso un modelo del tiempo, donde cada nivel corresponde a una dimensión espiritual o física. Además, se han encontrado inscripciones y marcas que no coinciden con el estilo budista convencional, lo que lleva a algunos a especular que Borobudur pudo haber sido un lugar de conocimiento universal, donde se mezclaban tradiciones y culturas de diversas partes del mundo. El templo de Borobudur no es solo un lugar físico, es un viaje espiritual y un enigma intelectual. Es un recordatorio de que las civilizaciones antiguas poseían un conocimiento que hoy apenas comenzamos a comprender. Desde su diseño hasta sus propósitos ocultos, cada rincón de Borobudur parece guardar un secreto, esperando a ser revelado. Pero nuestra travesía no termina aquí. Desde la magnificencia de Borobudur, viajaremos hacia otro monumento tallado directamente en la roca, un lugar donde la devoción se encuentra con la ingeniería y donde cada piedra cuenta una historia que desafía el tiempo y el entendimiento. Viajamos ahora al corazón de África Oriental, donde las montañas de Etiopía esconden uno de los mayores misterios arquitectónicos del mundo, los templos rupestres de Lalibela. Este complejo monumental, tallado directamente en la roca, no solo es un testimonio de la fe y la ingeniería de una civilización pasada, sino también un enigma que desafía nuestra comprensión de la historia y las capacidades humanas. Construidos en el siglo XII bajo el reinado del rey Lalibela, estos templos no fueron erigidos, sino esculpidos hacia abajo, directamente en el suelo volcánico. Este método, conocido como arquitectura monolítica, dio lugar a 11 iglesias que no solo están talladas en la roca, sino que también están conectadas por túneles, pasajes y zanjas. Lo impresionante no es solo la precisión de su diseño, sino también su magnitud y complejidad.
Las leyendas locales aseguran que estos templos fueron construidos en tan solo 24 años, con la ayuda de ángeles que trabajaban por la noche. Aunque esta historia puede sonar fantástica, plantea una pregunta válida. ¿Cómo pudo una civilización medieval lograr semejante hazaña en tan poco tiempo, incluso con tecnología avanzada para su época? El propósito de los templos era recrear la Nueva Jerusalén, en suelo africano, un lugar de peregrinación para los cristianos ortodoxos de Etiopía. Según las tradiciones locales, el rey Lalibela tuvo una visión en la que Dios le ordenó construir este lugar sagrado para proteger a los cristianos de las invasiones islámicas en Tierra Santa. Cada templo está dedicado a un santo o a un aspecto de la fe cristiana, y su disposición sigue un simbolismo espiritual que refleja la lucha entre el bien y el mal, el cielo y la tierra. Entre las estructuras más icónicas se encuentra la iglesia de San Jorge, que tiene forma de cruz y se encuentra completamente oculta bajo el nivel del suelo. Este templo en particular ha sido objeto de teorías que lo vinculan con conocimientos sagrados perdidos o incluso con la influencia de civilizaciones extraterrestres, debido a su diseño geométrico perfecto y su orientación astronómica. La precisión de la construcción es uno de los aspectos más desconcertantes. Cada templo está tallado en una sola pieza de roca sólida, y los detalles incluyen columnas, arcos y relieves que parecen esculpidos por manos maestras. Además, las conexiones entre los templos, a través de pasajes subterráneos, sugieren un dominio avanzado de la ingeniería y la planificación arquitectónica. Los arqueólogos e ingenieros modernos aún debaten cómo se logró esta hazaña. ¿Se utilizaron herramientas que no conocemos? ¿Poseían conocimientos técnicos que se han perdido con el tiempo? Lo que está claro es que el nivel de precisión y esfuerzo requerido para construir la Libela habría sido inmenso, incluso con las herramientas de piedra y hierro que se supone tenían en aquella época. Los templos no solo son un logro arquitectónico, sino también un lugar envuelto en misterio. Se han encontrado inscripciones y símbolos que no coinciden con la iconografía cristiana tradicional, lo que ha llevado a algunos a especular sobre la posible influencia de otras culturas o incluso de conocimientos esotéricos. Algunos investigadores creen que la Libela podría haber sido un centro de conocimiento espiritual, un lugar donde se custodiaban secretos y reliquias sagradas. Además, las leyendas sobre su construcción por ángeles han alimentado teorías sobre una posible ayuda externa, ya sea de civilizaciones avanzadas perdidas o de entidades de otro mundo. Aunque estas ideas son controvertidas, subrayan el impacto que este lugar tiene en la imaginación de quienes lo visitan. Hoy en día, los templos de la Libela siguen siendo un lugar de culto activo y un importante destino de peregrinación para los cristianos etíopes. Cada año, miles de devotos y turistas se reúnen para admirar estas estructuras y participar en ceremonias religiosas. Sin embargo, el paso del tiempo y los elementos han comenzado a afectar las iglesias, lo que ha llevado a esfuerzos internacionales para preservar este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Libela es más que un conjunto de templos. Es un testimonio de la fe, la perseverancia y la creatividad de una civilización. Es un lugar que nos recuerda que, incluso en épocas de limitaciones tecnológicas, el espíritu humano es capaz de crear obras que trascienden el tiempo. Desde la Libela, nuestra travesía nos llevará a otra construcción tallada en roca, un lugar donde la arenisca roja cuenta historias de poder, comercio y religión. Allí, la majestuosidad se une al misterio en uno de los lugares más icónicos de la historia antigua, el monasterio de Petra. Esta estructura, una de las más misteriosas y majestuosas del mundo antiguo, tallada en la arenisca roja, es más que una simple construcción. Es un enigma arqueológico que sigue desafiando nuestras ideas sobre la capacidad y la visión de las civilizaciones antiguas. Petra, conocida como la Ciudad Perdida, fue la capital del reino nabateo alrededor del siglo IV a.C. Aunque el monasterio, conocido como Ad-Deir, se construyó varios siglos después, su tamaño y complejidad son asombrosos. Con una altura de casi 50 metros y una anchura de más de 47 metros, esta estructura monolítica se esculpió directamente en la roca, eliminando la necesidad de bloques o morteros. Lo que intriga no es solo su monumentalidad, sino su ubicación.
Ad-Deir se encuentra en lo alto de las montañas, accesible solo a través de un estrecho y sinuoso camino rodeado de acantilados. Este aislamiento planteó preguntas inmediatas para arqueólogos e historiadores. ¿Por qué construir algo tan masivo y detallado en un lugar tan remoto? ¿Qué propósito cumplía este monasterio, más allá de su evidente función religiosa? Aunque llamado monasterio, su función original es incierta. Algunos creen que fue un templo dedicado a los dioses nabateos, mientras que otros sugieren que era un lugar de reunión para ceremonias políticas o rituales funerarios. Las inscripciones y relieves encontrados en el interior y los alrededores del monasterio ofrecen pistas, pero ninguna respuesta definitiva. Curiosamente, la arquitectura de Ad-Deir presenta influencias helenísticas mezcladas con elementos nabateos únicos. Esto sugiere que los nabateos no solo eran maestros constructores, sino también una cultura abierta al intercambio de ideas y conocimientos con otras civilizaciones. Pero, ¿hasta dónde llegaban sus conexiones? ¿Es posible que su capacidad para crear algo tan avanzado provenga de un conocimiento que no hemos podido rastrear? La precisión con la que se talló Ad-Deir es otro de sus grandes misterios. Los nabateos no solo tallaron la fachada con detalle exquisito, sino que también integraron un sistema de canales y cisternas para recolectar y almacenar agua, esencial para sobrevivir en el árido desierto. Este nivel de ingeniería hidráulica ha llevado a algunos a teorizar que los nabateos podrían haber tenido acceso a conocimientos técnicos que parecían adelantados para su tiempo. El simbolismo detrás de Ad-Deir también ha sido objeto de especulación. Su orientación y diseño sugieren una alineación intencional con los movimientos solares, lo que implica que pudo haber tenido un propósito astronómico o espiritual. Era este un santuario para observar los cielos, un lugar de conexión entre lo terrenal y lo divino. O, como sugieren algunas teorías conspiranoicas, podría haber sido construido con la ayuda de conocimientos transmitidos por civilizaciones perdidas, o incluso por seres de otro mundo. Petra y su monasterio estuvieron ocultos al mundo exterior durante siglos, ganándose el apodo de la ciudad perdida. Fue redescubierta en 1812 por el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt, quien disfrazado de árabe, logró entrar en este territorio protegido por las tribus locales. Desde entonces, Petra ha cautivado la imaginación de arqueólogos, viajeros y cineastas, apareciendo incluso en películas como Indiana Jones y La Última Cruzada. Sin embargo, esta ciudad no ha revelado todos sus secretos. Excavaciones recientes han descubierto estructuras subterráneas y túneles que podrían cambiar nuestra comprensión de cómo vivieron y prosperaron los nabateos. ¿Qué más permanece oculto bajo las arenas del tiempo? Hoy en día, Ad-Deir sigue siendo un lugar de asombro y reflexión. Los visitantes que logran llegar a su entrada después de un arduo ascenso son recibidos por una estructura que parece haber sido esculpida por los mismos dioses. Pero más allá de su belleza, el monasterio plantea preguntas profundas sobre nuestra historia compartida. ¿Qué llevó a los nabateos a construir un lugar tan majestuoso en un entorno tan hostil? ¿Qué mensaje intentaron dejarnos en la piedra? El monasterio de Petra no es solo una construcción, es un recordatorio de que nuestra historia está llena de capítulos incompletos. Cada grieta en su superficie es un testimonio de la grandeza y el misterio de una civilización que dejó su huella de manera indeleble. A medida que avanzamos, nuestra travesía nos lleva hacia otro destino donde las historias de poder, religión y cultura se entrelazan en una danza de misterio. El Palacio de Persépolis. Este lugar no solo es un testimonio de la grandeza del imperio aqueménida, sino también un enigma arquitectónico que sigue desafiando la comprensión moderna. Construido alrededor del año 518 a.C., bajo el mandato de Darío I, Persépolis era mucho más que un complejo palaciego. Era el epicentro ceremonial de un imperio que se extendía desde el Mediterráneo hasta el río Indo. Persépolis, cuyo nombre significa la ciudad de los persas, fue diseñado como un símbolo del poder y la magnificencia del imperio aqueménida. Desde su ubicación estratégica en las faldas del monte Kuge-Rahmat hasta su diseño meticuloso y ornamentado, todo en este complejo palaciego parece haber sido creado para impresionar a quienes se acercaban. Pero su propósito exacto sigue siendo un misterio. ¿Era un centro administrativo? ¿Un santuario sagrado?
o un escenario para rituales destinados a conectar a los reyes con lo divino. Las estructuras de Persépolis, incluida la majestuosa Sala de las 100 columnas y la Puerta de las Naciones, fueron construidas con una precisión y habilidad que siguen asombrando a los expertos. Cada detalle, desde los relieves tallados en piedra hasta la alineación de las columnas, parece haber sido diseñado para comunicar un mensaje de poder y permanencia. Sin embargo, los métodos exactos utilizados para erigir estas estructuras gigantescas y el simbolismo detrás de su diseño aún no se comprenden completamente. Uno de los aspectos más intrigantes de Persépolis son sus relieves tallados, que representan delegaciones de diferentes partes del imperio trayendo tributos al rey. Estas escenas detalladas no solo muestran la diversidad cultural del imperio, sino también la complejidad de su organización política y económica. Sin embargo, algunos investigadores han sugerido que estos relieves podrían contener mensajes codificados o símbolos esotéricos, destinados a transmitir conocimientos que han sido perdidos con el tiempo. Además, los textos cuneiformes encontrados en Persépolis han proporcionado pistas sobre la administración del imperio, pero también han planteado nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo logró un imperio tan vasto mantener una red de comunicación y logística tan eficiente? ¿Qué papel jugó Persépolis en la consolidación del poder aqueménida y en la transmisión de sus conocimientos? El diseño de Persépolis también muestra un dominio avanzado de la ingeniería. La terraza sobre la que se asienta el complejo fue construida utilizando técnicas de nivelación y drenaje que aseguran la estabilidad de las estructuras incluso después de más de 2 milenios. Además, los bloques de piedra utilizados en la construcción, algunos de los cuales pesan varias toneladas, fueron tallados y ensamblados con una precisión que parece imposible sin maquinaria moderna. Estas características han llevado a algunos a teorizar que los arquitectos de Persépolis pudieron haber tenido acceso a conocimientos avanzados transmitidos desde civilizaciones anteriores o incluso desde fuentes desconocidas. Este tipo de especulación alimenta las teorías conspiranoicas que rodean a muchas de las grandes construcciones antiguas. A pesar de su grandeza, Persépolis tuvo un destino trágico. Fue saqueada y quemada por las tropas de Alejandro Magno en el 330 a.C., en un acto que algunos consideran una venganza simbólica contra el imperio aqueménida. Sin embargo, incluso en ruinas, Persépolis sigue siendo una fuente de fascinación y misterio. ¿Qué tesoros y secretos se perdieron en las llamas? ¿Qué significados ocultos podrían estar enterrados bajo sus escombros? Hoy, Persépolis es un sitio arqueológico reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, pero su impacto va más allá de las piedras que quedan. Es un recordatorio de la ambición, la innovación y los enigmas de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Cada visitante que recorre sus restos no puede evitar sentir la grandeza y el misterio que aún emanan de este lugar. Nuestro próximo destino nos llevará a una obra monumental que redefine el concepto de fortificación y resistencia, una estructura tan vasta que parece casi imposible que haya sido construida por manos humanas. La Gran Muralla China. Esta construcción, que serpentea a lo largo de más de 21.000 kilómetros, no solo es una proeza de ingeniería, sino también un enigma que plantea preguntas sobre el propósito real de su construcción, los secretos que encierra y las civilizaciones que contribuyeron a su creación. Construida a lo largo de varios siglos, la Gran Muralla es en realidad un conjunto de murallas y fortificaciones interconectadas, cuyos orígenes se remontan al siglo VII a.C. Sin embargo, la parte más conocida fue edificada durante la dinastía Ming, 1368 a 1644. Su propósito oficial era proteger al imperio chino de las invasiones de tribus nómadas del norte, pero su tamaño y complejidad han llevado a algunos a cuestionar si esa era realmente su única función. La muralla no es solo una estructura defensiva, también es un testimonio del ingenio humano y la capacidad de movilización de recursos en una escala sin precedentes. Desde sus torres de vigilancia hasta sus intrincados sistemas de señalización, cada sección de la Gran Muralla refleja un conocimiento avanzado de arquitectura y logística. Pero, ¿cómo lograron las civilizaciones antiguas construir algo tan monumental con las herramientas disponibles en aquel entonces?
Uno de los mayores enigmas de la Gran Muralla es cómo se transportaron y ensamblaron los materiales necesarios para su construcción. Los bloques de piedra y ladrillo utilizados en muchas secciones son increíblemente pesados y en algunos casos tuvieron que ser transportados a través de terrenos montañosos y remotos. Además, los materiales varían según la región, lo que sugiere un conocimiento profundo de los recursos locales. Algunos registros históricos mencionan que los constructores utilizaron una mezcla de cal y arroz glutinoso como mortero, lo que explica la resistencia de la muralla a los embates del tiempo. Sin embargo, lo que más sorprende es la cantidad de personas involucradas en el proyecto. Se estima que millones de trabajadores participaron en la construcción, incluidos soldados, campesinos y prisioneros. ¿Qué tipo de organización y liderazgo se necesitaba para coordinar un esfuerzo tan colosal? Aunque la explicación oficial de la Gran Muralla es su uso como defensa militar, algunos investigadores creen que su propósito iba más allá de lo práctico. La alineación de ciertas secciones con eventos astronómicos y su conexión con sitios sagrados sugieren que la muralla pudo haber tenido un significado espiritual o simbólico. Podría haber sido un intento de los antiguos chinos por conectar su civilización con el cosmos o marcar un límite entre lo terrenal y lo divino. Además, algunos teóricos han planteado la posibilidad de que la Gran Muralla no solo estaba destinada a mantener alejados a los invasores, sino también a proteger algo que estaba dentro del territorio chino. Podría haber servido como una barrera para resguardar conocimientos, recursos o incluso tecnologías avanzadas que no debían caer en manos externas. La Gran Muralla no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un testimonio de los sacrificios humanos. Se dice que innumerables trabajadores perdieron la vida durante su construcción, y en algunas leyendas se menciona que sus cuerpos fueron utilizados como parte del material de relleno. Aunque no hay evidencia arqueológica que respalde esta afirmación, las historias sobre el sufrimiento humano han alimentado el aura mística de la muralla. Uno de los relatos más conocidos es el de Meng Jiangnu, una mujer cuyo esposo fue forzado a trabajar en la muralla y murió durante la construcción. Según la leyenda, su llanto desgarrador hizo que una sección de la muralla se derrumbara, revelando los restos de su amado. Este tipo de historias refuerza la idea de que la Gran Muralla no es solo una estructura, sino también un símbolo de los costos humanos del progreso. Aunque la Gran Muralla es conocida por su longitud, no todas las secciones están conectadas. Hay fragmentos dispersos que sugieren que la construcción fue un proyecto continuo y evolutivo, adaptándose a las necesidades y desafíos de cada época. Esto plantea la pregunta de si la muralla alguna vez estuvo realmente terminada, o si fue un esfuerzo perpetuo destinado a evolucionar junto con la civilización china. Hoy, la Gran Muralla es un símbolo de la resistencia y el ingenio humano, pero también un recordatorio de los misterios que aún persisten. A pesar de los estudios arqueológicos y las investigaciones modernas, hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuántas personas trabajaron realmente en su construcción? ¿Qué secretos se esconden en las secciones aún inexploradas? ¿Y qué papel jugó esta colosal estructura en la evolución de la civilización china? Mientras dejamos atrás esta maravilla de la antigüedad, nuestras mentes quedan fascinadas por la escala y el propósito de esta obra monumental. Hemos llegado a la cúspide de nuestro recorrido, al lugar donde la historia, la ingeniería y el misterio convergen de manera imponente. Baalbek, en el corazón del Líbano, no es solo un sitio arqueológico, es un desafío abierto a nuestra comprensión de la capacidad humana, y para algunos, una posible evidencia de conocimientos que trascienden las fronteras del tiempo y el espacio. Este lugar, también conocido como Heliópolis en la época romana, es el hogar de uno de los templos más fascinantes y desconcertantes jamás construidos, el Templo de Baalbek. El Templo de Baalbek destaca no solo por su grandiosidad, sino por los megalitos que forman su base, algunos de los cuales pesan más de 1000 toneladas. Estas piedras, conocidas como los megalitos de Trilitón, son consideradas las más grandes jamás utilizadas en una construcción humana. Para ponerlo en perspectiva, mover un solo megalito con la tecnología moderna sería un desafío monumental. ¿Cómo lograron las civilizaciones antiguas no solo transportarlas, sino también posicionarlas con una precisión asombrosa? Incluso los bloques más pequeños,
que pesan decenas de toneladas, fueron colocados en capas perfectamente alineadas, lo que sugiere un dominio de la ingeniería que aún hoy desconcierta a los expertos. Las preguntas son inevitables. ¿Qué herramientas utilizaron? ¿Qué fuerza fue capaz de movilizar estas piedras colosales? Aunque muchos asocian Baalbek con la civilización romana, el sitio tiene raíces mucho más profundas. Antes de que los romanos construyeran su templo, se cree que el lugar ya era un centro de culto para civilizaciones aún más antiguas. Las primeras referencias históricas lo conectan con los fenicios, quienes lo dedicaron a Baal, un dios de la fertilidad y la tormenta. Pero algunos teóricos sugieren que Baalbek podría remontarse a una era incluso más antigua, vinculada a culturas desaparecidas cuyos nombres hemos olvidado. Hay quienes especulan que Baalbek pudo haber sido un puerto estelar, un lugar de aterrizaje para seres de otros mundos. Esta teoría, aunque polémica, se basa en la magnitud desproporcionada de los megalitos y su aparente desconexión con las necesidades prácticas de las civilizaciones antiguas. ¿Por qué construir algo tan monumental si no había un propósito trascendental detrás? El templo de Baalbek fue dedicado a Júpiter durante la época romana, convirtiéndose en uno de los centros religiosos más importantes del imperio. Su diseño incluía una inmensa plataforma, un templo principal y un altar ceremonial, todos dispuestos con una simetría casi imposible. Sin embargo, el propósito del templo no se limita a las funciones religiosas convencionales. Algunos investigadores han planteado que el sitio podría haber servido como un observatorio astronómico, o incluso como una fuente de energía en un contexto que no entendemos completamente. Los alineamientos astronómicos y los detalles arquitectónicos sugieren una intención más allá de lo puramente espiritual. ¿Podría Baalbek ser la clave para entender un conocimiento perdido sobre la relación entre la humanidad y el cosmos? Las leyendas en torno a Baalbek son tan imponentes como sus piedras. Se dice que el templo fue construido por gigantes o por una raza avanzada que poseía habilidades más allá de nuestra comprensión. Según algunos relatos, incluso el mítico rey Salomón podría haber desempeñado un papel en su creación, utilizando a los genios para mover las enormes piedras. Además, los textos antiguos describen a Baalbek como un lugar sagrado donde los dioses descendían del cielo. Estas narraciones, combinadas con las características únicas del sitio, han llevado a muchos a considerarlo un punto de contacto entre la humanidad y algo más grande, algo que no podemos explicar con las herramientas de la ciencia moderna. A pesar de siglos de estudio, Baalbek sigue siendo un rompecabezas. Los arqueólogos han desenterrado tesoros invaluables y descubierto detalles fascinantes, pero el misterio central permanece: ¿cómo se construyó? ¿Por qué fue elegido este lugar específico? ¿Y qué nos dice sobre las civilizaciones que lo erigieron? Cada bloque de piedra, cada columna majestuosa y cada relieve intrincado cuenta una historia que aún no hemos descifrado completamente. Baalbek no es solo un sitio arqueológico, es una invitación a cuestionar lo que sabemos sobre nuestro pasado y a abrir nuestras mentes a la posibilidad de que hubo eras en las que el conocimiento humano era mucho más vasto de lo que imaginamos. Baalbek nos deja con más preguntas que respuestas, un eco de lo desconocido que parece resonar a través de la historia. Si estos megalitos pudieran hablar, ¿qué secretos revelarían? Hemos explorado maravillas que desafían la lógica, relatos de culturas que, a pesar de sus aparentes limitaciones tecnológicas, lograron construir obras que siguen desafiándonos. Pero el misterio no termina con este video. Hay otro enigma fascinante que te espera: las pirámides de Egipto. Su diseño, sus secretos y los misterios que rodean su construcción han dejado perplejos a arqueólogos y científicos por siglos.